Hi guys, how are you? I'm sorry for being late, but I was in my last class with other classmates. Estaba en otro salón con sus otros compañeros, con otros estudiantes. Okay guys, so before that I start the class, Buenos días. good morning. I'm gonna write the attendance, right? Voy a apuntar la asistencia, voy a escribir la asistencia. Ok. So, en quinto de secundaria tenemos a Carlos Oliva, Daniel Paz, Diego Vázquez. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Luis Vega, Matías Arbulú, Matías Alcalde, Sebastián Acuña y Álvaro Martínez. Okay, guys, so now we're gonna start our class. So I'm gonna look on my computer the class, and then I will share with you on your screen. Entonces, voy a encontrar la clase que está aquí en mi computadora y luego lo voy a compartir ya en tu pantalla. Okay, let me 1 minute, dame un minuto until I can find the class. Dame un minuto hasta que pueda encontrar la clase. A ver, un momentito. Aquí. Entonces nosotros tenemos hoy día. Ahí está, Infinitive. Okay, guys. So now I'm gonna share the class. Very good, my friend. This is our title for today. This is the topic. Verb plus infinitive versus verb plus noun. Have you ever seen this class before? ¿Alguna vez has visto esa clase antes? Or maybe it is the first time? It is the first time? Yes. Very good. Entonces, es la primera vez. So today is our class, our topic. El verbo más infinitivo versus el verbo más sustantivo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a aprender eso. Antes de continuar con la clase, déjame checar aquí mi chat. Ok, my friends. Verbo más infinitivo versus verbo más sustantivo. Bien, dice aquí. Vamos a ver la primera expresión. Dice, voy a leer solamente lo que está en español. ¿Alguna vez pensaste cómo puedes describir algo que te gusta? O decir algo que odias, o tal vez hablar sobre dónde vas a viajar. Bueno, en esta clase podrás aprender un poco más sobre esto. En esta clase tú vas a aprender a expresar los gustos que tú tienes, algo que tú odias o que tal vez no te gusta, y hablar acerca de tal vez algún plan que tengas, de algún viaje o algún lugar que quieras ir. Para esto, tú vas a saber la diferencia en lo que es un verbo más un infinitivo versus un verbo más un sustantivo. Primero vamos a enfocarnos en lo que es un verbo más un infinitivo, lo cual está en mi parte izquierda de la pantalla. Entonces voy a bajar un poco y dice, what is the verb plus infinitive? ¿Qué es un verbo más el infinitivo? El infinitivo, voy a ir a la parte que está en español. El infinitivo es igual a decir teo más la forma base del verbo. Entonces recuerda la estructura del infinitivo. Infinitivo es igual a decir teo más la forma base del verbo. Ahora, tú me dirás, profe, pero ¿cómo es decir teo más el verbo en la forma base? ¿Ese es acaso el infinitivo? Pues yo te voy a dar aquí algunos ejemplos de infinitivos. ¿Ya? Voy a ir al chat y voy a escribir algunos ejemplos de infinitivos.
Un momentito. Ya. Ya. Ese es un ejemplo de un infinitivo. To drink. ¿Qué significa to drink? Beber. Entonces, un infinitivo es igual a decir teo más la forma base del verbo. En este caso, tienes el teo. ¿Y cuál es la forma base del verbo? Drink. Drink, que significa tomar o beber. ¿Sí? Entonces, cuando yo me refiero a forma base del verbo, quiere decir que este verbo en inglés no sufre ningún cambio. O sea, que no le agrego una letra que está de más. No le agrego la letra S, no le agrego la letra S, no le agrego las letras ED, sino que es el verbo tal cual como es en inglés, que no sufre ningún tipo de cambio. Eso yo me refiero cuando es verbo en su forma base. A ver. Ya. Entonces, recuerda que cuando yo te hablo de infinitivo, me estoy refiriendo al teo más el verbo en la forma base. Cuando te hablo de forma base, quiere decir que es el verbo en inglés tal cual, sin sufrir ningún cambio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿se puede entender qué es un infinitivo? ¿Qué dijo? ¿Me puede dejar entender qué es lo que es un infinitivo? Un poco, profe. Ya, mira, simple. El infinitivo es igual a decir teo, las letras T, O, más el verbo en la forma base. Y ahora, ¿qué es el verbo en la forma base? Es el verbo en inglés que no sufre ningún cambio. Por ejemplo, infinitivo es to drink, beber. To sleep, dormir. To eat, comer. To take a shower, bañarse. To play, jugar. Eso es un infinitivo. Colocar el teo más el verbo en la forma base. ¿Qué es el verbo en la forma base? Play. P-L-A-Y. Play. Ese es el verbo en la forma base. ¿Pero por qué es el verbo en la forma base, profe? Porque este verbo no sufre ningún cambio. Tú no le agregas la letra S, no le agregas la letra ED, sino que es el verbo tal cual como es en inglés, que no sufre ningún cambio. Ese es verbo en la forma base. Entonces, el infinitivo es colocar teo más el verbo en la forma base. Ahora, antes de pasar con la siguiente parte, déjame checar algo. Ajá, entonces, como dice Matías Alcalde, to play, ese to play es igual a un infinitivo. Infinitivo es colocar el teo más el verbo en la forma base. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo la primera parte de lo que es la estructura del infinitivo. ¿Ya? Ahora, me voy por la segunda parte. O sea, la parte que está a mi derecha. Dice, what is a verb plus noun? ¿Qué es un verbo más sustantivo? Entonces, ya tengo definido qué es un verbo más infinitivo. El infinitivo es igual a decir teo más el verbo en la forma base. Ahora, olvídense de ese momento y vamos a tocar la parte que está en la derecha, que es un verbo más un sustantivo. Pero para saber eso, vamos a ver la definición de lo que es un sustantivo. Dice, un sustantivo, voy a leer la parte que está en español. Un sustantivo es una palabra que nombra una persona, animal, etc. Eso es un sustantivo. Es una palabra que nombra una persona, animal, etc. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más claro, jóvenes, cuando ustedes vean un infinitivo, ustedes van a darse cuenta de que en infinitivo va a haber dos verbos. En infinitivo va a haber dos verbos. Número uno, el verbo principal y luego el verbo en la forma base. ¿Ya? Eso es en infinitivo. En cambio, en sustantivo va a haber solamente un verbo principal y al costado de ese verbo principal van a encontrar ustedes un sustantivo. Pero ustedes, para que no se hagan tanto drama, vamos a ver primero qué es a qué yo me refiero cuando digo los verbos principales. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ¿qué son los verbos principales? Estos 10 verbos que tú ves aquí. ¿Ya? A ver. Estos 10 verbos que yo estoy subrayando, ¿ya? Estos son los 10 verbos principales. Cuando yo digo 10 verbos principales, me refiero a estos 10 verbos. ¿Cuáles son? Número 1. Forget, olvidar. Hate, odiar. Learn, aprender. Like, gustar. Love, amar. Prepare, preparar. Want,
querer, need, necesitar, plan, planear, y por último, decide, decidir. Estos son los verbos principales. Y ahora, vamos a ver cuál es su uso. Dice, estos son los verbos comunes seguidos de un infinitivo. O sea, muchachos, cuando en tu oración veas que está cualquiera de estos 10 verbos, al toque tu mente tiene que decir, al costado de este verbo principal, tengo que colocarle un infinitivo. ¿Y cuál es la estructura del infinitivo? Colocar el teo más el verbo en la forma base. Por ejemplo, voy a ir al chat y te voy a escribir un ejemplo para que lo tengas más claro. Un verbo principal es este de aquí, need, que significa necesitar. Ahora, voy a hacer una oración con un infinitivo. Voy a utilizar este verbo principal need con un infinitivo. Miren, muchachos. I need to buy a new cell phone. Ese es mi ejemplo de infinitivo. ¿Cuál es mi verbo principal aquí? Need. ¿Por qué es mi verbo principal? Porque es uno de los 10 verbos que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Este es el verbo principal. ¿Cuál es mi infinitivo aquí? Mi infinitivo aquí es to buy. To buy. Recuerda que la estructura de infinitivo es colocar el teo más el verbo en la forma base. Entonces, to buy es tu infinitivo. Y ahora tú me dirás, profe, ¿cuál es mi verbo en la forma base? Tu verbo en la forma base es buy. Buy. B-U-Y. Ese es tu verbo en la forma base. ¿Por qué es tu verbo en la forma base? Porque este verbo no sufre ningún cambio. No le agregas la letra S, no le agregas la letra ED. Es tal cual como el verbo es en inglés. Entonces ya te di un ejemplo utilizando un verbo principal más infinitivo. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces ya tenemos aquí... tómale captura de pantalla para que sepas cuáles son estos 10 verbos principales. Todos, tómale captura de pantalla. Bien, una vez que ya les tomado captura, vamos a pasar a algunos ejemplos. ¿Ya? Ahora, tengo aquí 2 ejemplos. En estos 2 ejemplos, solamente me voy a enfocar, me voy a concentrar en que son infinitivos. Son ejemplos de infinitivos, muchachos, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Cuáles son los 2 verbos principales que he elegido? Like y plan. Like que significa gustar y plan que significa planear. ¿Ya? En infinitivo, muchachos, en infinitivo. Dice, mi primer ejemplo. I like to listen to music in English. ¿Qué significa esto? Me gusta escuchar música en inglés. Entonces tienes que like, esto que está en color azul, ese es tu verbo principal, like. Es uno de esos 10 verbos que yo te dije que le tomes captura de pantalla. Entonces like es tu verbo principal. Y tu infinitivo aquí es to listen. To listen es tu infinitivo. Recuerda que infinitivo su estructura es colocar teo más el verbo en la forma base. Y to music in English es el complemento, o sea, lo que completa la oración. Entonces ya tienes aquí tu primer ejemplo utilizando el verbo principal like con infinitivo. Ahora vamos por un segundo ejemplo. En este caso dice, he plans to visit Egypt next year. ¿Qué significa eso? Dairon Fajardo. Guys, I have a question. Do you know Dairon Fajardo? ¿Conocen a Dairon Fajardo? Jóvenes, ¿conocen a Dairon Fajardo? He's waiting for the class. Está esperando para que entre a la clase. ¿Lo conocen? Sí. Ya, entonces lo voy a aceptar, ¿ya? Lo voy a anotar entonces también. Dairon Fajardo, a ver. Ya, a ver, antes de avanzar, quiero ver algo. Matías, a ver, ¿qué palabras no salen? ¿Cuál palabras? Sí, escrito en el chat, para todos. Need, necesitar. I need to buy a new cell phone. Yo necesito comprar un nuevo celular. Eso es lo que he escrito en el chat.
A ver, espera. Lo voy a copiar de nuevo, ¿ya? En waiting room. Ya. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. What? No, a ver, espera un momento. No. Ya, ahí recién estoy escribiendo. Ya. Entonces, el ejemplo que yo les estoy dando aquí en el chat es utilizando el verbo principal need más un infinitivo. En este caso, el verbo principal es need y el infinitivo es to buy. Bien, entonces vamos a continuar. Donde dice, he plans to visit Egypt next year. A ver, muchachos. A ver, Carlos. Carlos, please. I need your help. Necesito tu ayuda. Carlos, tell me. In the second example, he plans to visit Egypt next year. What is the main verb? ¿Cuál es el verbo principal? En el segundo ejemplo. He plans to visit next year. Ya, escúchame. Planea visitar el próximo Ajá. año Egipto. Bien, bien, excelente. Ahora dime, ¿cuál es el verbo principal en ese ejemplo que tú has leído? El verbo principal, nada más. ¿Qué piensas que es el verbo principal en la que tú has leído? O alguien que tal vez lo sepa o que quiera ayudarle a Carlos. Visit. El verbo principal. Recuerden que el verbo principal es uno de esos 10 verbos que yo les había dado. Entonces, ¿cuál es el verbo principal? El verbo principal aquí es plans. Plans. ¿Ok? Plans. Planea. Plans. Ese es el verbo principal. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el infinitivo? ¿Cuál es el infinitivo? To visit. To visit. Bien, To excelente. visit. To Ujú. visit. Así nomás, simple, tal cual. Verbo principal y al costado colocar un infinitivo. ¿Ya? Ese es en los ejemplos de infinitivos. Ahora, olvídense del infinitivo. Olvídense de lo que es el infinitivo. Antes de eso vamos a... Puede ser he like ¿Ya? to visit Egypt next year. Puede ser. He likes, disculpa, To he likes, visit he plans to visit. ¿Así? Egypt next year. Claro, así como está en el ejemplo, Carlos. Como ves en el ejemplo. Ujú. Ahora, vamos a ver, vamos a utilizar ahora los verbos like y learn, pero esta vez como sustantivo. ¿Ya? Vamos a utilizarlo como sustantivo. Entonces, olvídense ahora de lo del infinitivo y ahora enfóquense en sustantivo. Entonces, el verbo like que significa gustar y el verbo learn que significa aprender, pero esta vez como sustantivo. Dice, I like the Jonas Brothers. Me gustan los Jonas Brothers. Entonces, like es tu verbo principal. Pero al costado ya no hay otro verbo. Ya no hay infinitivo, sino que hay un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Jonas Brothers, sustantivo propio, Jonas Brothers. En este caso colocas el verbo principal y al costado el sustantivo. I like the Jonas Brothers. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, I learn maths every Saturday in my institute. Yo aprendo matemáticas cada sábado en mi instituto. A ver, Sebastián, please help me. What is the main verb? ¿Cuál es el verbo principal en este ejemplo que yo he leído? ¿Cuál es el verbo Learn. principal? Learn. ¿Y cuál es el sustantivo? En maths. Maths. Así, tal cual, Sebastián, simple. Cuando tú tienes una oración en la cual tienes un verbo principal y un sustantivo, es así la estructura. Colocas verbo principal y al costado el sustantivo. Ya no es necesario colocar un infinitivo. En infinitivo nada más, ¿cuándo es el infinitivo? Cuando tienes un verbo principal y al costado tienes otro verbo. En otras palabras, utilizas infinitivo cuando hay dos verbos. Verbo principal y el verbo en la forma base. ¿Ya? Pero en este caso, estamos viendo que es un verbo y al costado un sustantivo. ¿Ya? A ver, déjame
revisar algo. Sí, está bien fácil. Bien, muchachos, entonces, para asegurarnos, vamos a ir con un segundo ejemplo. ¿Sí? Ahora nos enfocamos otra vez. Learn. Learn es el verbo principal. Ajá, learn era el verbo principal, exacto, learn. Muy bien. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Esta vez vamos a hablar de Y mi infinitivos. sustantivo es maths. Maths. Excelente, excelente. Ahora, Carlos, escúchame. Y los demás, escúchame. Ahora vamos a utilizar los verbos principales hate y decide. Hate significa odiar, decide significa decidir. Estos dos verbos principales los vamos a utilizar como infinitivos. ¿Ya? Infinitivos. Primero, a ver, Carlos, por favor, ayúdame leyendo la parte que dice Kim Kardashian. Lee toda esa parte, por favor. Yeah. Kim Kardashian hates to wake early. Como dice Kim Kardashian, odia despertarse temprano. Excelente, Carlos. Ahora, tú mismo, Carlos, tú mismo. Dime, ¿cuál es el verbo principal aquí? De esas 10 listas. Hate. Excelente. ¿Y cuál es el infinitivo? ¿Cuál es el infinitivo? Hate. Ya me dijiste que tu verbo principal es hate. ¿Y cuál es tu infinitivo en esa oración? Decide. Decide. No, tu infinitivo aquí es to wake up. To wake up. Recuerda que infinitivo es cuando colocas el teo más el verbo en la forma base. To wake Ese es up. tu infinitivo. Ajá, to wake up, ese es tu infinitivo. Kim Kardashian to wake early. Ajá, entonces ya está. Ya tenemos la número 1. ¿Ya? To wake up. To wake up era el infinitivo. Ahora, Mr. Alexis Sánchez decide to work in Italy. El señor Alexis Sánchez decidió trabajar en Italia. a ver, Sebastián, ahora ayúdame tú, Sebastián. Sebastián, ¿cuál es el verbo principal aquí en lo que leyó Carlos? El verbo principal en lo que leyó Carlos. Mr. Alexis Sánchez decided to work in Italy. Decide. Decided, muy bien. Decided es el verbo Sí. principal. ¿Y cuál es el infinitivo? Sebastián. To work. To work. Así, simple, nada más, tal cual. Aquí te das cuenta que tienes tu verbo principal y al tener tu verbo principal, al costado le tienes que colocar tu infinitivo. En otras palabras, infinitivo es cuando tienes dos verbos. Verbo principal y el verbo en la forma base. Bien, entonces, ¿qué significaba eso? El señor Alexis Sánchez decidió trabajar en Italia. ¿Y por qué este verbo termina en ed? Porque estás hablando del pasado. Decidió, pasado. Entonces, el pasado de decide es decided. El pasado de decide es decided. ¿Ok? Mr. Alexis Sánchez decided to work in Italy. Bien, muchachos. Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo de un infinitivo. Ahora, olvídense de infinitivo y vamos a hablar de sustantivo. Con los mismos verbos principales. Hate y decide. Pero esta vez como sustantivos. Noun, sustantivos. Bien. Entonces, dice, they hate the injustice. Ellas odian la injusticia. A ver, muchachos, entonces, fácil. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Hate. 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 Ese es el verbo principal. ¿Y cuál es mi sustantivo aquí esta vez? ¿Cuál es mi sustantivo? Injustice. Injustice. Date. Injusticia. Date. Injusticia. Injustice. ¿Ya? Número 2. You decide your future. ¿Cuál es tu verbo principal aquí? Decide. ¿Y cuál es tu sustantivo? Decide. Future. Decide. Future. Tú decides tu futuro. Así nomás, jóvenes. Simple. Decide tu verbo principal. Y al costado colocar tu sustantivo. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tienes que saber. Bien, hasta ahí. ¿Hay algo que no ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta en cuanto al verbo más sustantivo y verbos más infinitivo? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una actividad bien sencilla, miren. Haz una oración sobre estos planes. Son 3 planes, miren, jóvenes. Son 3 planes. Ya, a ver un momentito. Justin needs to take a nap. Justin necesita tomar una siesta.
Ya, un La ratito, Carlos, déjame primera, explicar. want decía modify, loves Fortnite o ama Fortnite, o I like dark. Ya, Carlos, escucha. Entonces, el primer plan es ir a un concierto. El primer plan es un concierto. El segundo plan es una serie de Netflix o una película que tal vez te guste. Puede ser la serie Dark. Te estoy dando a elegir. Puede ser Dark o puede ser una serie que te guste. El tercer plan es hablar de un juego que te guste, un juego favorito. Puede ser Fortnite o otro tipo de juego. Pero la cosa es que tú en estos tres planes, tú vas a tener que utilizar estos verbos principales. En el primer plan, el verbo principal es want. En el segundo plan, el verbo principal es like. Y en el tercer plan, el verbo principal es love. Entonces vas a utilizar estos verbos principales y al costado tienes que añadirle un infinitivo. O sea, tienes que hablar de dos verbos en cada uno de los planes, en cada uno de los tres planes que tienes. ¿Y cómo es la estructura del infinitivo? Ya te enseñé cómo es la estructura. Entonces vas a utilizar verbo principal y al costado infinitivo. Una vez que tengas tu respuesta, me lo envías a mi chat privado. Aquí hay un ejemplo. Justin needs to take a nap. Justin necesita tomar una siesta. Needs es tu verbo principal y to take es tu infinitivo. Entonces, con estos planes, tú me vas a enviar tu respuesta a mi chat privado. ¿Se entendió qué es lo que vamos a hacer? Sí. Ya, entonces Una espero tu pregunta, respuesta. ¿las palabras que están acá son los verbos? Want, like y love es tu verbo principal. Al costado de Sebastián tú vas a tener que añadirle un infinitivo. O sea, vas a tener que agregar otro verbo más. Ah, Pero con la como crear estructura una de oración. infinitivo. Sí, mira, y es más. Mira, escucha. Te estoy dando la oportunidad que uses tu traductor para que te puedas ayudar a armar tu oración. Tienes el permiso para utilizar tu traductor para que armes tu oración. Pero sabes que tienes que utilizar verbo principal y al costado tu infinitivo. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió, muchachos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Jóvenes, ¿do you understand? Sí, ¿Entienden? sí, sí. Okay. So, I'm waiting your answer here on my chat box. Entonces estoy esperando tu respuesta aquí en mi chat privado. On my private chat. Mi chat privado. Recuerda que en la número 1 el plan es un concierto. Utilizas el infinitivo want, perdón, el verbo principal want y al costado el infinitivo. ¿Cómo tú vas a saber armar esta oración? Pues vas a utilizar tu traductor. Te estoy dando la oportunidad de que utilices el traductor para que puedas armar tu oración. Rápido, que nos quedan solamente 5 minutos. Nada más. ¿Qué se hace, profe? Luis Vega, a ver. Excelente, buen ejemplo. Ya está, la número 1. De Luis Vega, bien. Profe, ¿cuál era la... Y no, ya no. Ok. Perdón, dime, te escucho. ¿Cuál era la actividad? Ah, la actividad, mira. Tienes tres planes. Ir a un concierto, una película o una serie y un juego. Tienes también tres verbos principales. Want, like y love. Estos verbos principales, tú vas a utilizarlo más un infinitivo. O sea, en tu oración o sea en tu plan, tú vas a tener que utilizar dos verbos para que puedas estructurar estos planes que estás viendo aquí en la pantalla. Como el ejemplo que está aquí, mira. Justin needs to take a nap. Needs es tu verbo principal y to take es tu infinitivo. Entonces tú también vas a tener que hacer este tipo de estructura, pero con estos planes que yo te estoy dando aquí en la imagen. Concierto, una serie y un juego que te guste. Ah, ok. Es lo único que vas a hacer. Ya. A ver, entonces tengo ya la respuesta, tenía la respuesta de... Déjenme checar aquí en mi chat sus respuestas. Ya, a ver, Luis Vega. Bien, su respuesta es la número 1. Bien, Luis. Carlos, bien, Carlos. Sebastián, bien. Ajá, bien, Carlos, bien. Ya tienes ya la número 3. Yo sí sé, ¿ah?
Ahora, Carlos, te falta la número 2. La número 2, el verbo principal es like. Al costado pones un infinitivo. ¿Y cuál es el plan? Una serie que te guste. Una serie de Netflix, una película que te guste, pero utilizando el verbo principal like y al costado un infinitivo. Ajá, bien, bien, Matías Alcalde, bien, bien. El ejemplo que me dice está excelente. Matías Arbulú, bien. Buen ejemplo, Matías. Matías Arbulú. Ajá. Bien, bien, Sebastián, el ejemplo número 2. Ajá, bien, Carlos, la número 2 ya está. Bien, Matías Arbulú, ya estamos. Luis Vega. Ajá, bien. Bien, Matías Arbulú, ya estoy viendo tu respuesta. Ah. Entonces, Luis, la respuesta que me enviaste es en la número 3. Recuerda que como estás utilizando el pronombre he, tercera persona, ¿ya? El verbo principal que es love, a ese sí le cambias, o sea, le colocas la letra S, porque estás hablando de un pronombre en tercera persona. Entonces, el verbo principal love, ahí le tienes que agregar la letra S. ¿Ya? Skinny. A ver, tenemos también ya de Carlos, Sebastián. Daniel Paz. Pancracio wants to see Dar with his skinny. Pancracio quiere ver Dar con su skinny. Skinny, skinny. Skinny, delgado. Con tu placa, mi profe. Ah, flaca, con su flaca. With his girl. Con su Profe, ya chica. terminé. Ya. Sí, ya estoy viendo ya. He likes to see something. Muy bien, a ver, entonces tengo las respuestas. Miren, les voy a decir. Luis Vega, Carlos, Sebastián, Matías Alcalde, Matías Arbulú. Y hace un rato me acaba de enviar su respuesta Daniel Paz, ¿no? La número 1. Daniel Paz. Bien, entonces Luis Vega, Carlos, Sebastián, Matías Alcalde, Matías Arbulú. Te faltan 2, Daniel Paz, ¿eh? Te falta el verbo like y el verbo love. Ya, profe. Rápido, que ya nos hemos pasado un minuto. Profe, ¿va a subir las diapositivas a Cubicol para poder pegarlas? Mira, las clases de la semana pasada, ¿los has visto, Sebastián? Ya están. Esta de aquí, hoy día lo voy a subir, ¿ya? Hoy día lo subo, Ok. para que puedas checarlo. Bien, muchachos, entonces, como te habrás dado cuenta, la estructura, cuando estás hablando de infinitivo, primero colocas tu verbo principal y al costado tu infinitivo. En este caso, mira, la estructura completa sería sujeto, verbo principal, infinitivo y el complemento. Ya, entonces, es simple. Y hay una diferencia. Cuando tienes un verbo y un sustantivo, pues obviamente ya es necesario colocarle el teo, no es necesario colocarle un infinitivo, porque estás hablando de verbo más sustantivo. Bien, entonces ya voy a terminar con la clase. Déjenme un minutito para hacer algo. Ya. Bien, muchachos, listo. Entonces, esta fue la clase del día de hoy. Lo voy a compartir en Cubicol para que ustedes puedan estudiarlo. ¿Sí? Ahí está. Ya sé cuál. Bien, entonces voy a dejar de compartir ahora.
Uf. Okay, guys, so see you tomorrow. Nos vemos mañana. Have an excellent day. Tengan un excelente día, Es mi chicos. respuesta. Bye bye, guys. See you. Bye. Sí, ya. Goodbye.